Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de estas cápsulas informativas sobre ciencia basada en los deportes de combate, metodología del entrenamiento también y una que otra información relevante para poder un poco ser más enriquecedor su plan de entrenamiento. Bien, esta es la segunda entrega de esta nueva patita, segunda temporada de lo que es ahora denominado como primer round Science for Combat. Y en esta ocasión vamos a hablar, como dice en el título, sobre estas condicionantes que pueden influenciar nuestro combate, como es el reglamento. Cualquier persona puede mencionar que el reglamento deportivo es muy influyente dentro del desempeño en combate de alguna o de otra manera. Entonces es muy importante tomar en cuenta siempre el reglamento para modificar nuestro sistema de entrenamiento, modificar nuestro sistema de combate y siempre estar pendiente de estos pequeños cambios que están sucediendo constantemente en los distintos deportes de combate, más allá de artes marciales en general, porque hay ciertas situaciones que pueden pasar ahí, grandes diferencias, entre comillas, en donde los reglamentos en algunos casos no están muy bien definidos. A más de alguno de ustedes le ha pasado que le dicen las reglas un poquito antes de entrar a pelear. Entonces ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta, pero en una modalidad más interestilo y un poquito más abierto, lo que se llama en las competencias entre deportes de combate y artes marciales. En este caso nos vamos a referir netamente a los que ya están reglados, pero de manera un poco más estricta. ¿Con qué sentido? Con que ya se consolida una situación de combate en donde estas reglas se mantienen en el tiempo sin demasiada modificación, y esto lo que hace es condicionar el estilo de combate de cada deporte de combate o arte marcial. Entonces se consolida como deporte en primer lugar para poder hacer que un arte marcial pase a ser un deporte de combate reconocido en un proceso federativo mundial, ojalá la oportunidad de poder entrar a los Juegos Olímpicos. Una de las cosas principales que se pide es que el reglamento deportivo esté consolidado, que funcione y que todo el mundo se lo sepa. Entonces es algo fundamental que hay que aclarar desde ya cuando hay un arte marcial o un deporte de combate que quiera empezar a hacer avanzar su deporte a nivel mundial. Entonces, para esto el reglamento es muy importante dentro de todas las maneras. Primero tenemos que aprender a jugar lo que hacemos. Entonces, hay que tomar en cuenta, eso sí, que hay que mantenerse actualizado dentro de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Eso sí, hay que tomar en cuenta los cambios de reglamento puede que no sean demasiados o muy profundos en algunas ocasiones, pero en algunos deportes de combate sí a veces hacen cambios demasiado profundos de un momento para el otro, y a veces toman en cuenta ciertos detalles para ir puliendo un poco este reglamento y llegar a este punto óptimo del reglamento en donde se consolide y ya no haya que hacer más cambios a lo largo del tiempo. Entonces, como es muy moldeable el reglamento en el tiempo, hay que ir haciendo modificaciones en el proceso de entrenamiento, modificaciones en los estilos de combate, y para eso siempre hay que intentar estar actualizado, siempre estar conversando con los jueces, yendo a algún tipo de seminario de actualización, viendo competencias internacionales, y todo eso nos va a ayudar a mantenerlos actualizados dentro de estos famosos cambios de reglas que se hacen, los cuales se realizan por cada federación mundial de cada deporte de combate, con miras a consolidar el combate a nivel deportivo. Entonces, esto normalmente se hace previo a los Juegos Olímpicos, en caso de los deportes de combate que son olímpicos, o algunos campeonatos mundiales de cada disciplina en particular, con la idea de que sea más llamativo y más transparente en el tiempo para los deportistas y para los espectadores. Entonces, eso hace que todo sea un poquito más fluido, y también el tema de la transparencia, que es algo que
nos caracterizaba en su tiempo, hace tiempo atrás, en donde siempre le echaban la culpa al árbitro o al juez sobre la resolución de los combates. Entonces era un poquito complicado cuando el reglamento no estaba en conocimiento de todos. Entonces, llevando un poquito el tema de hoy, ¿en qué puede influir en el cambio de reglamento en una planificación de entrenamiento? Eso es lo que nos lleva a pensar más allá de hablar de un reglamento per se, que en algún momento se puede hacer con distintas invitaciones a especialistas de distintos deportes de combate. Pero nos vamos a centrar un poquito en qué podría influenciar estos cambios de reglamento en nuestro sistema de entrenamiento o en nuestro sistema de combate. Entonces, tengo una serie de puntos que pueden ser relevantes. Pueden haber más, pueden haber menos, de alguna manera, pero encontré que fueron lo importante de poder comentar y tomar en consideración si es que nosotros queremos estar actualizados dentro de nuestro reglamento de competencia para poder hacer los cambios de plan de entrenamiento si fuese necesario. Entonces, esta serie de puntos hay que intentar autoanalizarlos, si lo ha hecho, si no lo ha hecho, si lo ha tomado en consideración de una o de otra manera, para poder replantearlo y si es necesario hacer algún tipo de cambio, y si no, vamos bien y nos estamos actualizando. ¿Ya? Entonces, para poder comenzar, hablamos de una cantidad aproximada de cambios de reglamento que puede haber en un deporte de combate. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Punto número 1, cantidad aproximada de cambios en los reglamentos de los deportes de combate. La primera pregunta, ¿su deporte de combate o su arte marcial tiene muchas veces hace cambios de reglamento? ¿Cada cuánto tiempo en el año o cada cuánto tiempo en general realiza algún tipo de cambio importante? Entonces, eso hay que siempre tomar en cuenta. Todos los reglamentos deberían tener un registro de cambios con su fecha correspondiente. Entonces, normalmente en el deporte de combate que yo hago, en la primera página del reglamento aparece todas las fechas de cambios que ha habido en el reglamento. Entonces uno puede ir viendo más o menos con qué frecuencia se han hecho estos tipos de cambios. Y eso habla también un poco de como la idea de querer actualizar y consolidar el combate de alguna manera, pero también un poquito la inestabilidad que puede haber dentro del reglamento porque introducen algún concepto nuevo y después lo terminan sacando porque no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta, cada cuánto tiempo nosotros nos cambian el reglamento. Entonces, eso en que nos va a ayudar es cada cuánto tiempo nosotros deberíamos estar actualizándonos dentro de nuestro combate. ¿Ya? Entonces, la actualización del reglamento es importante, dado los cambios producidos en esto, los cuales ameritan cambios en el método de entrenamiento y las condiciones que nos permiten aumentar la posibilidad de victoria dentro de los combates. Entonces, estar actualizado siempre es importante, por ende, tengo que saber cada cuánto nos están cambiando el reglamento y incluso adelantando un poquito la jugada, saber cuándo lo van a cambiar, porque se supone que eso lo anuncian con anticipación. ¿Ya? Punto número 2. Cambios de regla que no tienen mayores influencias dentro de los combates. Ahora hay que tomar en cuenta, por ejemplo, qué es lo que es más importante para nosotros. Hay un cambio de reglamento, listo, pero ¿en base a qué? Estos cambios de reglamento pueden influenciarnos directamente dentro de lo que son nuestros combates, o puede que no. En este caso, cambios que no influyen demasiado en el combate pueden ser como los gestos arbitrales, inspecciones de implementación, entradas de los árbitros, sus ceremonias de ingreso y de salida, y los ingresos de los competidores también. Entonces, hay que mantenerse también en la línea de actualización dentro de los gestos arbitrales. ¿Por qué? Porque igual hay que tomar en cuenta que el árbitro se puede equivocar. Y eso en algunos deportes de combate es muy reclamable. Entonces, si por ejemplo hizo un acto prohibido, mi competidor, por dar un ejemplo, el árbitro realiza el gesto técnico que amerita una acción prohibida, pero no es la que realizó nuestro deportista, eso es reclamable. Lo que algunos dicen, aprovecharse un poquito de la experiencia de los árbitros. Entonces,
Si por ejemplo nuestra persona se cae y la caída está prohibida, pero le toma en consideración, por ejemplo, una seña en donde hizo un acto prohibido antideportivo, por dar un ejemplo, uno puede reclamarlo de alguna manera de que no fue un acto antideportivo, sino que simplemente una caída. Esto siempre y cuando hayan puntos de por medio eh, en juego. Si no amerita ningún tipo de cambio, a veces no es necesario tampoco. Pero los gestos arbitrales siempre son también importantes para que la gente sepa qué es lo que está cobrando el árbitro. Porque a veces dicen que no saben qué es lo que está cobrando el árbitro por el gesto que realiza. Entonces la idea también es aprendérselo con la idea de entender qué es lo que sucede dentro del combate y qué es lo que están penalizando y por qué. ¿Ya? Las inspecciones de implementación también, cómo tienen que ser rigurosas dentro de todo. Porque hay ciertas cosas que pueden ir metidas dentro de la implementación, que pueden estar un poquito prohibidas y eso puede provocar algún tipo de accidente o ventaja de nuestro oponente. Entonces la inspección tiene que ser súper rigurosa en ese caso y por ende uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas también. Si el árbitro o la persona que está en inspección nos realiza una inspección como corresponde a nuestro oponente, se puede exigir, ¿ya? Han pasado distintas cosas, como por ejemplo con los sistemas electrónicos colocan más dispositivos para poder marcar eh, de manera más eficiente. En caso del boxeo, cuando se colocaban yeso entre medio de los guantes, lo que desencadenó en alguna ocasión en cosas bastante trágicas. Todo ese tipo de cosas se ve en la inspección de la implementación. Entonces, no influyen mayormente en el combate, pero sí podrían ser una condicionante para poder lograr algo, porque no siempre pasa, pero hay que tomarla en cuenta para no tener algún tipo de problema, ¿ya? Entre más o menos grados de influencia pueden haber en un combate, depende de la importancia que nosotros le demos. Por ejemplo, las entradas arbitrales, que de repente son entradas, entran por tal lado, por el otro lado, de tal forma, haciendo un círculo o en paralelo, y eso a la gente que le compite básicamente le da un poco lo mismo. Y entonces eso no influye dentro de nuestro combate, ¿ya? Pasando al tercer punto, cambios de implementación y uniformes dentro de la competencia. Esto es importante, ¿por qué? Simplemente con el hecho de la utilización de una marca, siempre cuando ustedes vayan a un evento oficial, internacional, ojalá, tomen en cuenta la marca que están aprobadas. Eso es muy, muy, muy importante. Tomen en cuenta la marca que está aprobada. ¿Por qué? Porque si ustedes van con un traje del deporte de combate que ustedes realizan y no es de la marca que está auspiciada por la competencia, le van a hacer que se lo cambie. Y si es su traje regalón, se va a tener que utilizar otro traje prestado y le puede incomodar un poquito. Tome en cuenta ese tipo de cosas o sáquele todas las marcas si es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le van a hacer que se cambie su traje. Yéndonos un poquito más a la competencia, que sea un G, por ejemplo, mucho más grueso, que sea un traje de karate más liviano, para los deportes de strike que sea un poco más libre para poder ejecutar las técnicas, el otro sea un poco más grueso, más delgado para poder hacer buenas tomadas, ese tipo de cosas también influyen mucho. Dentro de todo esto también lo que es el material con el que se realiza, con el que se confecciona el traje, dado que, por ejemplo, podemos tener mucho calor o mucho frío dentro de la competencia y no es nada agradable que le dé un golpe de calor antes de entrar a un combate. Entonces, el entrenar con el uniforme oficial siempre va a ser importante. Entrenar con la implementación oficial completa siempre va a ser importante, hasta el protector bucal. El protector bucal tiene cierto, no sé si podría decir un efecto placebo. He leído poco sobre el tema, pero sí marca una diferencia a nivel de resistencia y de intercambio de gases de alguna manera, ¿ya? Entonces, si fuera un efecto placebo, simplemente tú te colocas el bucal y ya sientes que resisten menos. Entonces, sería bastante bueno comentarlo en algún momento. Entonces, todo ese tipo de cosas son condicionantes. Ocupar los guantes oficiales, ocupar
canilleras oficiales, aunque sea muy molestoso, ocupen protector inguinal. ¿Por qué? Porque les va a incomodar en la competencia. Entonces la idea es acostumbrarse en los entrenamientos, ¿ya? Pasando al siguiente punto, algo muy importante, cambio categoría de peso. Si el cambio en el reglamento es tan profundo como para realizar cambios en las categorías de peso, eso es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay cambios en las unificaciones tanto a nivel de reglamento de mundial, ya de categorías mundiales y de categorías olímpicas. Recuerden que no en todos los deportes de combate viene siendo lo mismo. ¿Sí? Siempre las categorías olímpicas son un poco más grandes y son menos cantidad. Esto es una determinación que toma el Comité Olímpico Internacional debido a que no puede repartir 20 medallas en un deporte de combate solamente. Entonces 20 medallas de oro solamente, a veces 10 categorías de hombres y 10 categorías de mujeres. Es un poquito mucho dentro de lo que es un cambio de reglamento. Y sobre todo si queremos salir campeones olímpicos, si no nos vamos todos a ese deporte de combate porque es la que entrega más medallas. ¿Ya? Tomen en cuenta que los deportes de combate entregan casi entre un 23 y un 25%, dependiendo de la versión de los Juegos Olímpicos, del total de las medallas de los Juegos Olímpicos. Entonces los deportes de combate entregan una gran cantidad de esto. Por eso se reduce la cantidad de medallas para hacerlo un poquito más equitativo. Hay deportes que entregan 4 medallas por división nomás. 4 hombres, 4 mujeres, por dar un ejemplo. Entonces, eso amerita un amplio rango de categorías de peso. 10 kilos de diferencia, por dar un ejemplo, 12 kilos de diferencia. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta si nosotros vamos a combatir con alguien que pesa más o menos que nosotros. Si el cambio de reglamento amerita una diferencia en las categorías de peso, nosotros tenemos que volver a readaptarnos a esa modalidad. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, está acostumbrada a pelear con gente de cierta cantidad de peso, cierto rango de peso. Entonces, al haber un cambio de categoría, lo que hace o es que tenga que subir de categoría o tenga que bajar de categoría en algunos casos. En algunos casos puede ser un poco más beneficioso y en algunos casos quizás perjudicarnos un poquito. Entonces hay que tomar en cuenta esa readaptación dentro de todo. Y también, y no menos importante, y hay un capítulo que hablamos de eso, sobre la pérdida de peso. Va a cambiar el proceso de pérdida de peso, tomando en cuenta si vamos a subir, no va a haber mucho problema, dependiendo de la cantidad de peso que vamos a subir, obviamente. Y si tenemos que bajar, ¿qué tanto problema nos va a hacer? Recuerde realizar un buen procedimiento de pérdida de peso para no perder rendimiento deportivo. Y en primer lugar, pero muy importante, no jugar con la salud de nuestros deportistas dentro de ese lado. Pasando al siguiente punto, la posibilidad de reclamos. Si hay posibilidades de algún tipo de reclamo en particular, si alguna acción fue legal, si fue ilegal, si se marcaron puntos de alguna manera y los jueces no los marcaron, pero la acción sí fue efectiva, todos esos tiempos hay que poder aprovecharlos. La posibilidad de reclamo nos puede realizar tanto que sea un poco más transparente, como también darnos la posibilidad de hacer unos tiempos muertos. Estos tiempos muertos nos pueden ayudar a hacer que nuestro deportista descanse o se reorganice. Hay efectos, la posibilidad de reclamo que son positivos y algunos otros que son un poquito más negativos dependiendo del punto de vista que nosotros le queramos dar o la situación que se esté dando dentro del combate. Como son, por ejemplo, si vamos ganando, si vamos predominando dentro del combate, la pérdida de continuidad mental. Eso quiere decir que nosotros estamos estructurando, nos está saliendo súper bien, todo no está funcionando. Y de repente la otra persona pide un reclamo, se corta este ritmo de combate y eso nos puede perjudicar mentalmente de alguna o de otra manera. Entonces aumentan los niveles de ansiedad y todo ese tipo de cosas para poder seguir nuestro combate de manera eficiente. Entonces ese tipo de cosas tienden a ser un poquito negativas, pero hay que aprender a lidiar un poquito con eso.
En el caso contrario, nos puede dar un tiempo de descanso y una posibilidad de ordenamiento mental también. Si nuestro competidor va perdiendo, pero está así como tenso, está nervioso, le falta un consejo o de repente está muy cansado dentro de la situación, estas posibilidades de reclamo también nos pueden ayudar estratégicamente a poder ordenar esta situación. Entonces podemos reclamar cualquier cosa, algo que haya pasado o no haya pasado, y ahí tenemos 10 o 15 segundos, 20 segundos, dependiendo de cuánto dure la resolución del reclamo, eh, en donde nuestro computador va a poder descansar un poco de manera pasiva y va a poder ordenarse mentalmente, tomando en cuenta su situación, empezando a analizar los contextos, empezando a analizar la parte perceptiva, si le puedo dar un consejo desde lejos, mira, intenta moverte más o intenta mantenerte al medio, todo ese tipo de cosas pueden ayudar a ordenarlo mentalmente. Entonces se puede utilizar de este tipo de manera. Pero no quita el espíritu de la regla, como se dice, el ser algo un poco más transparente y pueda ser mejor a nivel de errores arbitrales. ¿Eso qué quiere decir? Si el árbitro comete un error, uno pueda intentar corregir ese error de manera efectiva, no gritándole árbitro saquero, de alguna manera. Ya. Siguiente punto, incorporación de prohibiciones nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Son condiciones para mantener el combate en curso, mantener la continuidad dentro del combate. Hay que tener un especial cuidado con las prohibiciones, debido a que estos actos en algunos deportes de combate tienen un límite. Pueden tener 5, 3, 10 faltas en un combate, etcétera, etcétera, y después de eso el combate se termina y terminan descalificando a la persona. Entonces hay que tomar en cuenta, lo primero, si van a incorporar algún tipo de prohibición nueva, tomar en cuenta cuál es el límite de prohibiciones que puedo realizar. ¿Son ilimitadas? Va a depender de la cantidad de puntaje, va a depender de simplemente una cantidad de faltas que puedo cometer, etcétera, etcétera. Es una parte fundamental dentro de los reglamentos. Y algunas acciones antideportivas las cuales pueden ameritar algún tipo de descalificación. Entonces, si hay algún tipo de prohibición que amerite una descalificación, hay que tomarla bien en cuenta. ¿Por qué? Porque si mi competidor es medio mañoso para hacer cosas, de repente este cambio de reglamento le puede perjudicar a nivel de esa maña. ¿Ya? Esta acción media incorporada que tiene, que sea un poquito antideportiva, la que ocupa para darle un poco de ventaja, pero roza en la ilegalidad del reglamento. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas para evitar el aumento de la cantidad de faltas que pueda cometer y también la posibilidad de alguna descalificación directa de nuestro competidor. Ya hay que tomar en cuenta, sobre todo para los principiantes, que primero hay que aprender a jugar el juego y luego vamos a tener la posibilidad de jugar el juego de buena manera. ¿Ya? En el siguiente, cambios de las puntuaciones. Cambio de las puntuaciones. Si en algún momento nuestro reglamento dice por cada acción que tenía este puntaje, ahora va a tener este puntaje, nos va a cambiar mucho la situación de cómo se va a esquematizar nuestro combate. Va a cambiar muchas cosas. Si, por ejemplo, el cambio de reglamento aumenta el puntaje según el nivel de dificultad de la técnica, en primer lugar tiene que definirse bien dentro del reglamento cuál es esa dificultad técnica, cuáles son esas acciones. Ya tiene que estar definido. Si no está definido, tiene que hacerse algo de por medio dentro de todo, porque si no se va a tergiversar las acciones. Entonces, esto amerita la utilización de acciones de mayor puntuación dentro de lo que son combates. Lo que hace el cambio de puntuaciones es incentivar las acciones de más dificultad para que sea más llamativo visualmente para la gente. Entonces, y así uno pueda también tener mayor puntaje por estas acciones de alta dificultad, lo cual también es motivante para el competidor, pero se realiza un poquito más por el tema del público, de cómo se ve. Va más ligado para ese lado. ¿Por qué? Porque si hacemos acciones de más dificultad, significa que es más vistoso a nivel de público.
Y si a eso le agregamos un puntaje adicional, el salto de alegría cuando uno marca ese tipo de puntuaciones es importante. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Eh, Hay que también pensar en que en algunos casos hay momentos que son más impredecibles en una acción del oponente. Dado que en algunos casos sacan los golpes y las tomadas de alto nivel en los momentos más oportunos. Entonces, por ejemplo, lo que a veces pasa en karate, no en el competitivo, sino que en el contacto completo, es que están golpeando, por ejemplo, a la altura del pecho y de repente sacan su patada con giro, con gancho, a veces con caída de alguna manera, pero la sacan muy veloz de la nada y normalmente cuando esa llega al lugar donde tiene que llegar es un knockout casi seguro. Entonces esas técnicas de alta dificultad de repente pueden salir de la nada y hay que tomar en cuenta ese tema. Entonces el entrenamiento en contra, el entrenamiento del contraataque o de la anticipación de una técnica de alto nivel también es una condicionante para trabajar, hay que tomarla en cuenta. Siguiendo con los últimos dos puntos, tenemos lo que es el cambio en las dimensiones de la zona de combate. Esto hay que tomar mucho en cuenta porque nos puede variar harto lo que tiene que ver con la situación de combate. Dado que aumenta las posibilidades de intercambio, por ende también tenemos una mayor presión mental, necesidades de toma de decisiones que tienen que ser un poco más precisas, conocimiento de otros elementos técnicos un poco más variados, con tal de que no estemos realizando siempre lo mismo, ya que la estamos realizando más seguido. El aguante hacia los golpes, también tener esta posibilidad de poder recibir un poquito más y poder aguantar esa situación de recepción de los golpes. Y también en los deportes de dominio, este soporte de las caídas a nivel de cargas axiales, ¿ya? Para evitar muchas lesiones, porque muchas caídas también dentro de un contexto o mucho estrés muscular en las retenciones también constantemente puede provocar algún tipo de lesión y una fatiga temprana. Por eso mismo, también la resistencia es un factor fundamental, ya que hay un mayor número de veces en la que nosotros realizamos el intercambio de técnicas. Entonces, el disminuir la zona de combate a veces es una determinación que toman las federaciones a nivel mundial para hacerlo un poco más intenso el combate, por ende un poco más interesante. Llegan a ese tipo de conclusión. Una cancha muy abierta, un cuadrilátero o una zona de combate muy abierta amerita más posibilidades de desplazamiento. Entonces la gente puede estudiarse un poquito más, puede estar un poquito más lejos, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que los tiempos de baja intensidad tendan a ser muy amplios en algunas circunstancias. Entonces, lo que hacen, se hace la pregunta, necesitamos que las personas hagan un poco más de intercambio para que esto sea un poco más vistoso, sobre todo lo que son los deportes olímpicos, en donde siempre está la posibilidad de salir de los Juegos Olímpicos de los deportes, en este caso de combate. Entonces, ¿qué es lo que hacen dentro de todo? Si falta intercambio, falta de que se vea más combate, lo primero que ponen en vista es el porte de la zona de combate. Es necesario reducirla. Y si es necesario reducirla, obviamente esto va a llevar a un combate un poco más dinámico. Las personas se van a cansar más, etcétera, etcétera, pero piensan más en lo vistoso, más allá de los beneficios que puedan tener los deportistas. En ese caso, lo más beneficioso que puede haber es algo de incorporación de algunas prohibiciones para hacerlo un poco más limpio. Y el hecho del uniforme y la implementación que sea un poco más cómoda para los deportistas y así puedan hacer su mejor rendimiento. Entonces, este cambio de dimensiones también hay que tomarla en consideración porque si en algún momento ustedes se topan con que hacen el cambio de reglamento y de repente las dimensiones bajaron, se disminuyó la zona de combate, automáticamente tienen que pensar que tienen que hacer algo sobre ese tema. Posibilidades de intercambio, posibilidades de mayor resistencia a este tipo de intercambio. Entonces puede ser basarse un poquito en ese tema
la posibilidad de la diversidad de los intercambios también, porque si estamos realizando siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, nuestro oponente nos va a poder estudiar de mejor manera. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. El cambio de dimensiones puede tomar un rol fundamental dentro de lo que es el cambio de nuestro entrenamiento. Y el último punto que consideré importante, el cambio de distribución de tiempo entre los rounds y los descansos. Esto yo creo que es un poco más complicado que suceda. Se han dado casos muy puntuales, pero de que se han dado, se han dado. Entonces, la cantidad de rounds que pueden haber, el tiempo de cada round o los tiempos de descanso que suelen ser muy similares unos con otros, más o menos un minuto. Esto provoca un cambio fundamental en la distribución del entrenamiento. Si usted pasa en algunos deportes de combate, los niveles de los deportistas se ven por round. Si van a 4, si van a 6, si van a 8, si van a 10, si van a 12 rounds, etcétera, etcétera. Es algo que puede ir pasando, se va trabajando de esta manera. Ahora, si le distribuyen de otra manera ese tipo de round en temas de tiempo, vuelve a cambiar la cosa. Entonces hay muchos deportes de combate que simplemente mantienen un round de 5 minutos o la misma cantidad de rounds, por ejemplo 3 rounds en todos los niveles de combate, siendo lo más amateur de alguna manera o lo más de élite, también funcionando con las mismas reglas. Entonces ahí los cambios no son tan notorios, pero en otros que te cambien la cantidad de rounds y te cambien la cantidad del tiempo que tengan esto y los tiempos de descanso es muy complicado. Dado que hay que distribuir de nuevo todo esto, lo que pasa en factor de resistencia más que nada, en el factor de resistencia, en donde sea esta resistencia específica, la resistencia que se realiza en el periodo de combate, en donde nosotros tenemos que distribuir nuestro entrenamiento de resistencia, puede ser el entrenamiento HIIT, en los periodos de tiempo que son ligados a la competencia. Entonces no es simplemente llegar y cambiar los tiempos, sino que también todos los factores que hay para atrás, por ejemplo, una pérdida de potencia, la pérdida de la fuerza del golpe, la carga mental, la persona se está desplazando más, se está desplazando menos. A veces tienden a tomar esta decisión con acortar los tiempos en los rounds, con tal de pensar de que el round va a ser más corto, se van a cansar menos y van a ser más dinámicos también los combates. Pero a veces eso tiende a ser un poquito no tan así. Entonces también tener mucho cuidado con este tipo de cambios porque le puede cambiar la distribución del entrenamiento de resistencia. Estos dos últimos son los que pueden situar el mayor problema cuando hablamos del entrenamiento per se, de la planificación del entrenamiento. Entonces, haciendo un recuento de los puntos que yo, en lo personal, cada uno puede pensar de que podía haber tomado en cuenta esto, podía haber tomado en cuenta esto otro, o uno de estos puntos no me parece tan relevante, etcétera, etcétera. Cada uno puede ir situándolo dentro de su propio contexto y también de su propia opinión, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que estos son los puntos que yo, lo personal, elegí como que hay que tomar en cuenta a la hora de que se anuncie un cambio de reglamento en algún deporte de combate. Que son, de recuento, la cantidad aproximada de cambios que pueden haber de reglamento, tener consciente que cada cuánto tiempo más o menos se puede ir cambiando el reglamento. Los cambios que no tengan mucha influencia en los combates, como pueden ser los gestos arbitrales, pero sí hay que sabérselos para saber qué es lo que está cobrando el árbitro y si es válido o no es válido lo que está haciendo. Ya entradas arbitrales o entradas de competidores, ese tipo de cosas, cambios de la implementación uniforme, esa parte es importante. Cambios en las categorías de peso, posibilidades de reclamo o tiempos muertos, incorporación de prohibiciones nuevas, cambios en las puntuaciones, cambios en las dimensiones de la cancha o las zonas de combate y los cambios en la distribución del tiempo de los rounds y los descansos. Esos son los puntos en general que tomé en consideración que pueden ser importantes dentro de lo que es las facultades de los cambios de reglamento y que quizás le podamos tomar en cuenta a la hora de ver este cambio. Así que eso fue esta cápsula de
primer round, en donde hablamos sobre la importancia que tiene el cambio de reglamento dentro de lo que son los deportes de combate y esto cómo puede impactar dentro de nuestros sistemas de entrenamiento, ¿ya? Dando un énfasis un poquito a grandes rasgos de lo que puede pasar, siempre se puede profundizar mucho más dentro de cada área, pero hay que tomar en cuenta ciertas situaciones y cada contexto de cada persona, cada lugar de entrenamiento y cada deporte, combate y arte marcial que corresponda, ¿ya? Así que eso, para terminar, recuerde escucharlo en Spotify y en YouTube, como ahora con el nuevo cambio de nombre, ya para esta nueva evolución del canal, que es Primer Round Science Sport Combat, ¿ya? En Spotify, en YouTube, siga el Instagram también de Primer Round. Y cualquier duda, pregunta o consulta, realizar en los comentarios de la plataforma que lo esté revisando. Haga los comentarios pertinentes y si necesita difundir algún tema relacionado al entrenamiento, a la psicología, a la nutrición, basada en los deportes de combate, sea el área que sea, no hay ningún problema para poder hacer algo en conjunto. Así que cualquier duda, pregunta o consulta, cualquier sugerencia o crítica constructiva, siempre bien recibida. Así que nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Nos vemos. Chau, chau.